salvación tiene tres aspectos: uno pasado, uno presente y otro futuro. Y como vuelvo a repetir, nosotros siempre vemos la salvación solamente, ya la tengo y punto. No es así. Y la Biblia nos habla de ello. Y cuando no entendemos esos tres aspectos de la salvación, nos confundimos. Precisamente por no conocer esos tres aspectos, estamos confundidos. Que ¿por qué tengo que ir al tribunal? ¿Por qué todavía tengo que dar cuentas? ¿Por qué? Si ya soy salvo. Precisamente porque ignoramos que la salvación tiene tres aspectos: uno pasado, uno presente y uno futuro. Y no es difícil, hermano, es tan sencillo. ¿Cuál es ese aspecto pasado? Cuando Israel salió de Egipto, pasó el Mar Rojo, fue bautizado en Moisés y bajo la nube, fue redimido por el cordero que ellos inmolaron, pusieron la sangre en sus casas, fueron redimidos a precio de sangre, que tipifica la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Número uno, su salvación comenzó ahí. Fueron salvos, pero ¿salvos de qué? Hasta este punto: de la esclavitud del faraón. Dios dijo: los voy a redimir, los voy a sacar y los voy a librar de la esclavitud del faraón. ¿Está bien? En este punto, ellos no tuvieron nada que hacer. Dios no les dijo: ustedes tienen que trabajar, hacer penitencia o hacer tanta cosa para que yo los libere. No, lo único que tienen que hacer, dice, es creerme. Nada más. Moisés creyó, fue al pueblo al fin, después de ver el poder de Dios, el pueblo creyó, Dios lo sacó y lo llevó, pasaron el Mar Rojo. Pasando el Mar Rojo, oye bien, pasando el Mar Rojo, Dios dice: mi pueblo está libre, es salvo, está redimido. Pero, ¿de qué? Redimido de la esclavitud del faraón. Ellos eran esclavos y Dios dice: yo voy a liberar a mi pueblo. ¿Qué nos enseña esto a nosotros? Cuando nosotros nos arrepentimos, si en verdad lo hicimos, creímos, nos bautizamos, fuimos salvos. ¿Pero salvos de qué? ¿De la esclavitud de quién? Del diablo. Es por eso que allá en Colosenses 1:13 dice que Dios nos liberó del reino de quién? Del reino del diablo, y nos trasladó ¿a dónde? Al reino de su amado Hijo Jesucristo. Ese traslado tú lo puedes ver bien en el pueblo de Israel. Estaban en él, ¿dónde? En el reino de quién? Vamos a aplicarlo ahora. Estaban en el reino del diablo. Es derramada la sangre. Creen. Y cuando creen, son liberados, salen y quedan bajo la cobertura ¿de quién? De Dios. Quedaron bajo la cobertura de Dios. Y Dios desde ese momento dice: eres mi pueblo, yo te redimí. Yo te salvé, dice Dios. Para Dios fue algo real. Si para el pueblo de Israel solo fue una mera ¿cómo? Librarse simplemente de ya no estar ahí haciendo ladrillos, eso es otra cosa. Israel no lo entendió como nosotros no lo entendemos. Pero cuando ellos salieron, Dios dijo: este es mi pueblo, tú eres mi pueblo. Y para sellar esto les dijo: se van a circuncidar todos los varones, y es la señal que va a haber de que ustedes son mi pueblo. Y desde ese momento Dios, oye bien, Dios lo tomó tan en serio
que a pesar de la actitud de Israel, Dios se hizo cargo de ellos. Quedaron bajo la cobertura de Dios. Eso nos ilustra que cuando nosotros hemos bautizado y creído en Cristo, somos libres del reino del diablo y somos trasladados espiritualmente al reino de nuestro Señor Jesucristo. Pero esto es espiritual, esto es asunto de fe. Ahorita tú, aquellos que en verdad se han bautizado, han creído, se han arrepentido, son pueblo de Dios. Libres, cuando cantamos libres, ¿libres de qué? De la esclavitud del diablo. Hemos hecho diferencia, y es verdad, la Biblia hace diferencia, dice el mundo y nosotros. ¿Por qué dice la Biblia así? Jesús dijo, ya no son del mundo. El mundo es el reino de ¿quién? Del diablo. Pero Él espiritualmente nos ha salvado, nos ha redimido con la sangre de su Hijo Jesucristo. Nos redimió y nos trasladó al reino de su santo Hijo Jesús. Y en este punto nosotros no tuvimos que hacer nada. Solamente que fue lo que dice Jesús que teníamos que hacer. Cree, Segunda en Efesios 2:18 dice, porque por gracias sois salvos por medio de ¿qué? De la fe. Y esto no es de vosotros, es un don de Dios. Romanos 5:1, ¿qué dice? Justificados pues, ¿por qué? Por la fe. A nosotros ser liberados, Dios nos perdonó nuestros pecados por la fe en Cristo Jesús. Eso es real. El problema es que nosotros hemos perdido nuestra identidad. Perdemos nuestra identidad precisamente por no conocer nuestra salvación. Y entonces tenemos que jalar y estirar por otros lados, otras cosas, para sentirnos un poquito que somos salvos. Pero no hay necesidad de ello, mi hermanito. Si tú empiezas a entender y comprender, dices, ok, yo me arrepentí, me bauticé, creí, vine a Cristo, me humillé, confesé mis pecados, y Él dice que hemos sido perdonados, justificados, libres del poder del diablo, y ahora hemos quedado bajo la cobertura del reino de Cristo. Estamos bajo la cobertura del Espíritu Santo. La Biblia dice en Gálatas capítulo 3, ya no sois, 3:26, 27, dice, ya no sois esclavos. Y comienza diciendo, dice, porque todos somos hijos de Dios. ¿Por qué? Por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que hemos sido bautizados de Cristo estamos revestidos. Por lo tanto dice, ya no eres esclavo, sino eres hijo. Y si hijo, eres heredero de Dios y coheredero con Cristo. Eso es una realidad. Nosotros nos hemos quedado hasta aquí. Si es que, y eso sí es que, porque la gran mayoría no aprovechamos esta posición que ya tenemos en Cristo. No aprovechamos lo que ya somos. Repetimos como loritos, pero no lo aprovechamos. Juan 1:12, ¿qué dice? Mas a todos, ¿qué? Los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio poder, potestad de ser hechos hijos de Dios. Así es que en este punto pasado, porque esto ya pasó, tú ya creíste, eso es tiempo pasado, ¿o no? Cuando tú hiciste esto, fuiste perdonado, justificado y hecho hijo de Dios. ¿Está bien? ¿Lo estás comprendiendo? Eres hijo de Dios. Ahorita mismo estás bajo la cobertura del Espíritu Santo. Tienes la fidelidad de Dios que dice, nada te puede separar de mí. Tienes la fidelidad de Dios que dice, yo estoy contigo todos los días hasta el fin del mundo. Tienes la fidelidad de Dios que dice, aunque tú seas infiel, yo voy a ser fiel contigo.
¿Estás comprendiendo? Tienes la gracia, tenemos la gracia. Luego vamos a hablar cada paso más para que entendamos. Pero ahorita tenemos toda la gracia a nuestra disposición. Efesios 1:3 dice que Dios nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales. ¿En quién? En Cristo Jesús. Nosotros quedamos y estamos unidos ahorita a Cristo, y por estar en Cristo tenemos toda bendición a vida y por haber. Tenemos toda la gracia a nuestra disposición. Nuestro único limitante es la fe. Y por eso Jesús dijo, al que cree, ¿por qué? Porque tenemos a nuestra disposición una gracia infinita. Eso lo puedes ver con Israel. Cuando Israel salió de Egipto, Dios se hizo cargo de él. ¿Qué quieres, Israel? Agua, aquí hay agua. ¿Quieres hambre? Aquí hay pan. ¿Qué quieres, Israel? ¿Tienes esas fuerzas? Lo que quieras. ¿Quieres? Su presencia la tenía. Ahí estaba la columna de fuego, la columna de nube. Ahí estaba Dios morando en medio de ellos. Ahí estaba Dios con ellos. Dice, yo te estoy llevando en mis alas como el águila lleva sus polluelos. ¿Qué más quieres, Israel? Dice, ¿qué más quieres? Yo te redimí. Y esto no tuviste que hacer ninguna obra, ninguna penitencia, nada. Lo único que tuviste que hacer, ¿qué fue? Creer. Porque por gracia somos salvos. ¿Está claro? ¿Está claro? Este es el primer aspecto de la salvación. Y debe quedarte bien claro lo que eres ahorita. Estás bajo la cobertura de Dios. ¿Lo creas? Vamos a decir así, lo vivas o no lo vivas. Lo aproveches o no lo aproveches. Jesús está contigo en este mismo instante. Que tú te endureces, te alejas por tu incredulidad, ese es tu problema. Pero Jesús dice, yo soy fiel. Yo ya te liberé, ya te perdoné, ya te justifiqué, ya te puse mi vestido, estás unido conmigo, ya te sané. Ya te di todo. Que tú no lo vivas es asunto de tu falta de fe. ¿Estás oyendo? Es más, nos ha dado riquezas espirituales y todo lo necesario terrenal. Nos ha provisto de todo. El problema es que nosotros no lo aprovechamos, pero ya lo tenemos todo, porque estamos dentro del reino de Cristo espiritualmente. Esa es la verdad. ¿Qué verdad vas a creer? Esa es la verdad. Entonces la pregunta dice, bueno, entonces si ya soy perdonado, ya soy justificado, estoy unido a Cristo, estoy hasta santificado, es más, dice que me ha hecho perfecto de su presencia, ¿por qué entonces tengo que ir al tribunal? ¿Por qué todavía está en veremos en un momento dado? ¿Por qué? Buena la pregunta. Ahora viene el segundo aspecto de la salvación. Oye bien. Cuando Israel salió de Egipto, Dios le dijo así: yo te voy a llevar ¿a dónde? A una tierra que fluye leche y miel. Pero entre Egipto, tu salida de Egipto y llegar allá, hay ¿qué cosa? Un largo camino en el desierto. Ya Israel, ya eres mi pueblo Israel, pero, todavía tienes que llegar a la tierra prometida. Dios nos ha entregado a nosotros esta salvación, pero dice, mi reino no se ha manifestado todavía, tienes que llegar a él. ¿Ya estás comprendiendo? Eso es lo que nosotros no hemos entendido. Nosotros, ya me perdonó, pues ya, ¿qué más? Pues ya, ve a la iglesia, lee tu Biblia y ya, sea el monje. Si quieres buscarle bien, si no, no. Hasta pórtate como quieras. Total, ya nadie te puede separar de Dios. Porque desconocemos lo que es la salvación. Cuando Dios sacó a Israel de Egipto,
Le dijo así: ahora me vas a obedecer. Tienes un largo camino, pero en ese trayecto vas a hacer mi voluntad para que puedas entrar al reino. Ya eres mi hijo. No vas a hacer mi voluntad para ser mi hijo, sino vas a hacer mi voluntad porque ya eres mi hijo. Son dos cosas diferentes. Dios no le va a pedir a la gente allá afuera que haga su voluntad. Se lo dice obviamente, pero sabe que no lo puede hacer hasta que sea liberado ¿de dónde? Del poder del diablo. Ningún ser humano puede hacer la voluntad de Dios hasta que sea liberado del poder del diablo. Nadie. ¿Ya comprendiste? Dios nos entregó una salvación muy grande como a Israel. Ahora Dios le dijo a Israel: la vas a cuidar. Ese don que yo te di de salvación lo vas a cuidar para que puedas entrar a la tierra prometida. Y es exactamente lo que nos dijo a nosotros. Hebreos 2 dice, 2:3, que si nosotros no cuidamos esa salvación, no vamos a escapar tampoco de la condenación. Y en Filipenses también dice que tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. Filipenses 2:12. Tenemos que ocuparnos de nuestra salvación. Y entonces decimos: no, ¿por qué? Dios, me está cayendo el 20. ¿Por qué? Porque he sido perdonado, he sido justificado, pero tengo un largo camino para llegar ¿a dónde? A la tierra prometida. Y en ese trayecto yo soy el encargado de cuidar esta salvación. Yo soy el encargado de aprovechar esta salvación que Dios me ha dado. Dios, de Él no queda. Él ya está conmigo. Él me ha dado ya todo en Cristo Jesús. Lo único que yo tengo que hacer ahora es comenzar a caminar en fe. En una fe real, en una fe verdadera, para que se cumpla lo que está escrito: el justo por su fe vivirá. Dios, cuando sacó a Israel de Egipto, quería que Israel caminara por fe con Él, que le creyera, que le creyera. Vez tras vez la lucha de Dios con Israel era: créeme Israel, créeme, créeme. Pero ¿qué hacía Israel vez tras vez? No le creía a Dios y se rebelaba. Se rebelaba, se rebelaba. ¿Por qué? Porque no tenía fe. Y porque no tenía fe, ¿qué sucedía? No obedecía. No obedecía. Exactamente como nosotros. Ahora yo quiero que entiendas bien cómo Dios le dijo a Israel que tenía que cuidar su salvación. ¿Qué es lo que tenía que hacer? Deuteronomio 6, 16, 18. Esto sí quiero que lo leas con mucha atención, porque nosotros hemos malinterpretado lo que está escrito, de que no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Por lo tanto, si queremos, obedecemos; si no queremos, no obedecemos. Para nada. Apenas viene lo bueno, Espero que tengas paciencia. Deuteronomio capítulo 6, del 17 en adelante. Guardad cuidadosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y sus testimonios y sus estatutos que te ha mandado. ¿Qué le encargó Dios a Moisés que hiciera mientras iba del trayecto de Egipto a la tierra prometida? ¿Qué tenía que hacer Israel? Dice: guarda mis mandamientos y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová. ¿Para qué? Versículo 18. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Creo que vas comprendiendo, ¿verdad? ¿O no? Dios ya lo redimió, ya le perdonó, ya lo justificó. Ahora, ¿qué es lo que debe de hacer Israel para cuidar esa salvación y lograr entrar a la tierra prometida? ¿Qué tiene que hacer? Dice, ¿qué es guardar los mandamientos? Obedecer. Vas a hacer mi voluntad ahora, Israel. Y es en este punto que nosotros,
como no se nos ha enseñado así, sino se nos dice de una forma general, ya eres salvo, y no es por las obras. Bueno, entonces quiere decir, entonces Dios, que si te obedezco o no te obedezco, no hay problema, ya soy salvo. Y los ignorantes contestan, o los teólogos contestan, sí, no hay problema. Pero la Biblia no enseña así. La Biblia no dice así. Esto que estás leyendo es una ilustración de lo que Jesús nos dijo también a nosotros. Jesús nos dijo exactamente lo mismo a nosotros. Cuando Él nos liberó, nos justificó, ¿qué nos encargó Jesús? ¿Qué hiciéramos? Mateo 7:21, ¿qué enseñó? ¿Qué enseñó para entrar al reino de los cielos, Jesús? No todo el que me dice, Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino ¿quién? Los que hacen mi voluntad. Entonces Jesús nos está enseñando el segundo aspecto de la salvación. El primer aspecto de la salvación ya pasó. El segundo es el presente que estamos viviendo ahorita. Israel fue salvo, nosotros fuimos salvos, pero estamos siendo salvos ahorita. Israel fue salvo, pero estaba siendo salvo, cuidando su salvación para alcanzar el tercer aspecto de la salvación, que es entrar a la tierra prometida. Nosotros fuimos salvos, primer aspecto, estamos siendo salvos, presente, para alcanzar el reino de Cristo. Tercer aspecto, que es el futuro. ¿Sí se entiende o no se entiende? ¿Cómo quieres que lo explique? Hoy no es predicación, hoy es enseñanza, Estas tres cosas te tienen que quedar bien claro, para que sepas dónde entra la fe, dónde entran las obras, dónde entra el tribunal, por qué carambas tenemos que pasar al tribunal y por qué todavía está en veremos si vamos a entrar al reino de los cielos. Porque estamos bajo la cobertura de Dios, pero todavía no hemos entrado al reino de los cielos. Todavía no. ¿Sí lo entiendes? El reino de Cristo todavía no se ha manifestado. Cristo no ha venido. Su reino todavía no está en la tierra. La nueva Jerusalén todavía no está, que es la morada final de los cristianos. No, ¿dónde estamos ahorita? ¿Dónde estás ahorita? En la tierra. Como Israel salió de Egipto, ¿y dónde estaba? En el desierto. Nosotros salimos del reino del diablo. Estamos bajo la cobertura espiritual del reino de Cristo, pero aún estamos ¿dónde? En la tierra. ¿Y hacia dónde vamos? ¿Qué es la tierra prometida? El reino de Cristo. Todo esto es real, cristiano. Todo esto es real. Lo que la Biblia está enseñando es real. Ahorita tú tienes ya la salvación. Ya la tienes ahí, si en verdad has creído con todo tu corazón. Te has unido con Él en el bautismo. Estás libre, eres justo. Para Dios eres justo, eres santo, eres su hijo. Pero todavía estamos ¿dónde? Estamos caminando rumbo a la tierra prometida. Y en este trayecto se va a cumplir el segundo aspecto de la salvación, que es que tenemos que cuidar nuestra salvación. ¿Cómo la vamos a cuidar mientras llegamos al tribunal? ¿Cómo? ¿Qué tenemos que hacer? Hacer la voluntad de Dios. Es aquí cuando entra lo que Jesús dijo: si tú no haces mi voluntad, ya te liberé, ya te justifiqué, ya eres salvo. Pero si en este trayecto presente, en este segundo aspecto de la salvación en que estás, no haces mi voluntad, no vas a alcanzar el tercer aspecto de la salvación, que es entrar al reino de los cielos. ¿Ya entendiste? Difícil pero sencillo a la vez. La mayoría no tenía ese concepto, ¿verdad? La mayoría decía: ya soy salvo, y ya te veías ya, porque Efesios lo dice, espiritualmente ya hasta estamos ¿dónde? Sentados con Cristo. Pero esto no se ha realizado todavía. Esto tiene que ser real, tiene que suceder, y estamos en espera de ella. Pablo dice que en esperanza fuimos salvos. ¿Y cuál es nuestra esperanza? Ahora permanece, ¿qué cosa? La fe, la esperanza y el amor. ¿Por qué esperanza? ¿Cuál es nuestra esperanza? De alcanzar la salvación. Y cuando la Biblia dice tiene la esperanza de alcanzar la salvación, tú te confundes y dices: bueno, ¿por qué tengo que alcanzarlas? No, ya soy salvo.
Sí, porque está hablando del tercer aspecto de la salvación, que no se ha cumplido todavía. ¿Cuál es ese tercer aspecto de la salvación? Que tenemos que entrar ¿a dónde? Al reino de los cielos. ¿Ya entendiste, cristiano? Ahorita estamos en el segundo aspecto de la salvación. Los que ya han creído, los que se han bautizado y se han arrepentido, están ahorita en el segundo aspecto de la salvación. Si es que lo entienden, están y se está aclarando en sus mentes. Dicen, Dios, ahorita entonces mi trabajo es, mi profesión es, mi carrera es, mi lucha es. Pablo lo habló así, en todas esas palabras que yo te estoy diciendo. Mi trabajo, mi carrera, mi lucha es ahora llegar ¿a dónde? Al tercer aspecto de la salvación. ¿Qué tengo que hacer mientras tanto? Mantén sin fluctuar. ¿Pero qué tenemos que hacer? Obedecer. Todo se resume en una palabra: obedéceme, obedéceme, obedéceme. Y ese es el problema, que como nosotros decimos, ya estoy justificado, ya estoy salvado, entonces ¿para qué tengo que obedecer? Eso no nos acomoda, no nos gusta. Esas doctrinas vienen de la rebelión de nuestro corazón. Porque ¿a qué humano le gusta obedecer a Dios? Dime. Dime. ¿Quién quiere hacer la voluntad de Dios? Nadie. Pues entonces nos acomoda muy bien que nos hayan dicho que ya eres salvo, ya estás justificado, y que como no es por obras, pues entonces automáticamente queda en segundo lugar si hace la voluntad de Dios o no. Pero cuando tú vas entendiendo esto, dices, ya, a ver, ya entendí. Para yo ser perdonado, librado, trasladado del reino del Satanás al reino de Cristo, no tuve que hacer nada. Dios no me pidió obras, Dios no me pidió penitencias, no me pidió nada, porque sabía que estoy malo, estoy depravado, estoy caído. Lo único que yo tenía que venir a hacer es arrepentirme de todo corazón, humillar mi corazón, confesar mis pecados, bautizarme, unirme con Él por medio de la fe, y en ese momento quedé justificado, perdonado. Así dice Jesús. El que cree en mí, así predicó Jesús, ¿o no? Y llega a decir en Juan 5:24, dice: el que oye mi palabra y crea al que me envió tiene vida eterna y no vendrá a condenación, sino que ha pasado ¿de dónde? ¿De muerte a qué? A vida. Y entonces tú te confundes y dices, entonces ¿por qué tengo que ir al tribunal? Si ya estoy libre de la condenación, ¿para qué tengo que ir al tribunal? Porque no entiendes esos tres aspectos de la salvación. ¿Ya entendiste? Dios santo, yo veo muchas interrogaciones. Yo sé que esto es nuevo para ti. Yo sé que tú te habías quedado, ya eres salvo, perdón, ya es salvo, ya. No, mi hermano. La salvación es pasada, presente y futuro. Va a implicar toda tu vida. No va a terminar. Por eso la palabra de Dios nos insta y dice: corre con paciencia, corre, ándale. Puesto los ojos ¿dónde? Y la Biblia nos habla bien claro de lo que tenemos que hacer si queremos alcanzar el tercer aspecto de la salvación, que es entrar al reino de Cristo. Pero este es el punto que a la pocos hoy de los cristianos les interesa, porque ya dan por sentado que ya están en el reino de Cristo. Espiritualmente ya estás ahí, pero no se ha manifestado. Todavía estamos aquí. Pellízcate y ve dónde estás. El día que estés en la Nueva Jerusalén, entonces dices: ahora sí, ya estoy. Pero mientras no estés en la Nueva Jerusalén, tengo que llegar. ¿Ya entendiste? ¿Ya entendiste? Y Dios puso condición, la misma condición que le puso a Israel. Dios redimió a Israel por la fe, pero ahora le dice: mientras estás en este desierto, rumbo a la tierra prometida, vas a hacer una cosa: vas a guardar mis mandamientos. ¿Y qué hizo Dios? ¿Qué hizo Moisés? Se fue a la cumbre, Dios le entregó. ¿Qué le entregó Dios a Moisés? La ley. Y entonces le dijo Dios al pueblo de Israel: aquí está mi ley para que me obedezcas. Aquí están mis mandamientos que vas a guardar. Vas a hacer mi voluntad. ¿Qué contestó el pueblo de Israel? Sí, lo vamos a hacer.
Y Dios se lo advirtió, le dijo: aquí en este monte voy a poner la maldición y en este otro monte la bendición. Y si tú no haces mi voluntad, mira, ese monte va a ser testigo de que la maldición va a caer sobre ti. Y si tú haces mi voluntad, ese otro monte va a ser testigo de que la bendición va a caer sobre ti. ¿Oíste? Pero ¿qué sucedió en el trayecto con Israel? ¿Hizo la voluntad de Dios o no la hizo? ¿La hizo o no la hizo? No la hizo. ¿Por qué no la hizo? Yo quiero que entiendas bien, porque lo que está escrito en la palabra se cumple. Hebreos 11:6 dice que sin fe es, ¿qué cosa? Imposible agradar a Dios. Imposible. Si tú no tienes fe, no puedes hacer la voluntad de Dios. Olvídalo. Y es por eso que la gran mayoría de cristianos no estamos yendo a la tierra prometida, porque no estamos haciendo la voluntad de Dios, porque no tenemos verdadera fe. Y ese es el problema de hoy en día. Es lo que Dios quiere, que la iglesia recupere su fe, reentienda esa verdadera fe que nos va a llevar realmente a tener una vida de obediencia, para que por medio de esa vida de obediencia entremos a la tercera fase y última de la salvación. ¿Ya entendiste? Jesús, en Mateo capítulo 5 hasta el 5 y 7, tú puedes ver qué fue lo que enseñó Jesús en lo que se llama el Sermón del Monte. ¿Qué enseñó Jesús? ¿Qué dijo al final Jesús? Mateo 7:24. ¿Qué dijo Jesús? Al que oye mis palabras, al que oye esto que le estoy enseñando y lo hace, me obedece, le compararé a quién, dijo. ¿A un hombre quién? A un hombre prudente que edificó su casa. Tú conoces esto, ¿verdad? Y al que no lo hace, al que no hace mi voluntad, ¿a quién le compararé? Dice: a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena, vino los vientos, los ríos, y su casa cayó. ¿Qué está diciendo Jesús? Juan capítulo 14, ¿qué dijo Jesús? Si me amáis, ¿qué cosa? ¿Qué cosa? Guarda mis mandamientos. Y el que me ama, dijo Jesús ahí mismo en Juan 14, el que guarda mis mandamientos es el que me ama. Y el que me ama será amado ¿por quién? Dijo, por mi Padre. Y entonces mi Padre y yo vendremos y haremos morada ¿con quién? Contigo. ¿Por qué? Porque tú estás guardando mis mandamientos. Jesús nos encargó exactamente lo mismo. Jesús nos dijo: estos son mis mandamientos, pero no lo complicó tanto. Nos dejó ¿cuántos mandamientos? Un solo mandamiento. ¿Amarás a quién? Al Señor tu Dios. ¿Cómo? Con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, con toda tu mente. Y también amarás a quién? A tu prójimo como a quién, como a ti mismo. Y Jesús se fue directo y dijo: un mandamiento nada más les voy a dejar, donde está implicado todos los demás mandamientos. Vas a amar a tu prójimo como yo te he amado. ¿No nos dijo así? Y nosotros lo hemos tomado opcional, diciendo: como ya soy salvo, si lo quiero hacer lo hago, y si no, no, total, ya soy salvo. Estás equivocado. Jesús dijo: ya eres salvo. Ya el primer aspecto de la salvación ya se cumplió en ti. Ya te redimí del diablo, ya eres mi hijo. Pero ahora voy a cumplir en ti el segundo aspecto de la salvación. ¿Cuál es? Estás siendo salvo. ¿Cómo estás siendo salvo? Haciendo mi voluntad. Pero en este punto no nos cae fuerte este asunto de la voluntad de Dios. Todavía no. Créeme, hermanito, que Dios tiene que trabajar mucho en nuestra mente y en nuestro corazón, para que al fin entendamos cuál es el propósito de Dios. Mira lo que dice Pedro, comparado con lo que Dios le dijo a Israel en Deuteronomio. Mira lo que dice Pedro a nosotros ahora. Jesús lo dijo, ya acabamos de hablarlo. Y mira lo que dice Pedro. Pedro 1:13. Por tanto, siguiendo los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá. ¿Cuándo? ¿Cuándo? Tú preguntas: bueno, no, ya tengo la gracia. Sí, ya la tienes, pero aquí está hablando del tercer aspecto, futuro, de la gracia que se os traerá. ¿Cuándo? Cuando Jesucristo sea
manifestado. Este es el problema, que la iglesia lee estos pasajes y no los entiende, no discierne lo pasado, lo presente y lo futuro. Aquí Pedro está hablando de una gracia futura que todavía nos espera. ¿Cuál es esa gracia futura que tenemos que disfrutar todavía? ¿Cuál es? Cuando sea manifestado Cristo, nos va a ser derramada una gracia completa. ¿Por qué? Porque entonces vamos a entrar ¿a dónde? Entonces Pedro dice, esperen completamente en esa gracia. ¿Cómo? Versículo 14. ¿Cómo lo podemos esperar? Dice, ¿cómo? ¿Como hijos obedientes o desobedientes? Como hijos obedientes. No os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está. ¿De dónde está tomando esta palabra? Del Antiguo Testamento, de lo que Dios le dijo a Israel: sed santos porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción, ¿tú ya invocas por Padre a Dios? ¿Lo invocamos? ¿Sí o no? ¿Por qué lo invocamos como Padre ya? ¿Por qué podemos entrar a su presencia por la sangre de Cristo? Porque ya es nuestro Padre, ya es tu Padre. Pero dice, y si invocas a Él como Padre, ¿qué dice que tienes que hacer? Y si invocáis por Padre aquel que sin acepción de personas, oye bien, juzga según la obra de cada uno, ¿qué tenemos que hacer? Dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Aquí está el segundo aspecto de la salvación. Israel salió de Egipto y tuvo que peregrinar en el desierto. Y mientras peregrinaba, ¿qué tenía que hacer? Para cuidar esa salvación y para poder entrar al reino de los cielos. ¿Qué tenía que hacer? Dice, obedecer sus mandamientos y hacer su voluntad. Bueno, Pedro lo está aplicando aquí. Dice entonces, tú también como peregrino. ¿Qué es un peregrino? Uno que va de paso. Pero eso lo olvidamos nosotros y nos hemos quedado estacionados en el mundo. Olvidamos que somos peregrinos. La Biblia dice, ya no somos ciudadanos ¿de dónde? De la tierra. Somos ciudadanos ¿de dónde? Del reino de los cielos. La Biblia dice, ¿sí o no? Somos pueblo de Dios, real sacerdocio. ¿Qué más somos? Dice, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que publiquemos sus virtudes. Y nosotros hemos perdido ese propósito. Pero dice, mientras todo eso es real, pero ahora, mientras vas en ese peregrinaje, mientras eres mi pueblo, mientras eres mi real sacerdocio, mientras eres mi hijo, quiero que te conduzcas en este tiempo con todo temor, porque yo voy a juzgar a cada uno. Todo el tiempo de tu peregrinación vas a transitarlo con temor. ¿Temor de qué? ¿Temor de qué? ¿Temor de qué si ya eres salvo? Bueno, ahí lo dice. Que juzga la obra ¿de quién? De cada uno. ¿Por qué? ¿Temor de qué? Dios se lo dijo a Israel. Israel, te estoy hablando, Israel, obedéceme. Mandó profetas y profetas y profetas. Israel, ablanda tu corazón, obedéceme, obedéceme. Pero Israel nunca quiso obedecer. Y estamos exactamente lo mismo nosotros. Dios dice, ya eres mi hijo, pero en este tiempo de peregrinaje que todavía estás en la tierra, vas a hacer una cosa, dice, vas a hacer mi voluntad. Y es en este punto donde nos atoramos. Es en este punto donde no entendemos y decimos, ¿por qué si ya soy salvo tengo que hacer tu voluntad? Porque todavía no has llegado, hermano. La tercera fase de la salvación, que es la manifestación del reino de Cristo, todavía no se ha manifestado, todavía no hemos entrado. Y para poder entrar tenemos que obedecer sus mandamientos. Y vaya que nos dejó un solo mandamiento, pero ese mandamiento ni lo obedecemos. Dime, ¿la iglesia obedece ese mandamiento de Jesús? ¿Lo obedecemos? Dime, ¿lo obedecemos? ¿Hay amor entre nosotros? Pero un amor real, no de palabras, sino de hecho y en verdad. Dímelo, hay unidad. Entonces, ¿qué está pasando con la iglesia? Entonces, ¿cómo dice que la iglesia va a entrar?
Si Dios le dijo a Israel, tú no vas a entrar si no haces mi voluntad. Y Dios dice al mismo a su iglesia, igual, tú te saqué de Egipto y te llevo en mis alas y te di todo y te cuentas conmigo. En primer lugar, no lo estás aprovechando. Segundo, no me obedeces. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a pasar? Creo que estás comprendiendo, ¿verdad, mi hermanito? Creo que estás entendiendo lo que es la salvación. La salvación no es cualquier cosa. No es algo que dijiste, ya acepté a Cristo y ahora me siento en mis laureles para dormirme y buscar a Cristo. Si quiero lo busco, si quiero lo obedezco, si quiero amo, si quiero no amo, si quiero vivo en santidad, si quiero no lo vivo, si quiero hago justicia, si quiero hago misericordia, si no, no lo hago total. Eso es algo. Eso es lo que se ha enseñado. Pero conforme a la Escritura no es así la salvación. No es así, cristiano. Despierta. Estamos a tiempo de entender lo que es nuestra salvación para que podamos al fin entrar a la tierra prometida. Ese es el objetivo. Otros cristianos, como dice Mateo 7, 21 al 23, se están quedando engolosinados con sus dones. Ahí están. Y dice que estos van a llegar a decir en aquel día, Señor, en tu nombre eché fuera demonios, hablé lenguas, hice milagros. ¿Y eso qué? Pero no hiciste mi voluntad. Son dos cosas muy diferentes. Tener dones y usar los dones y que puedas ser aplaudido por los dones, pero aún así no haces la voluntad de Dios. Y el objetivo de Dios no es que tengas muchos dones en primer plano, sino que hagamos la voluntad de Dios. ¿Ya entendiste? Y el diablo está perdiendo a la iglesia, engolosoneando a la iglesia con este emocionalismo, estos supuestos dones, que no solo está sucediendo esto, sino que está dando lugar a un movimiento de demonios dentro de la iglesia, y la iglesia se está desviando de ser una iglesia peregrina que haga la voluntad de Dios. Es una iglesia caprichosa, es una iglesia voluntariosa, es una iglesia que si quiero te sirvo, si quiero amo, si quiero perdono, si quiero hacer tu voluntad lo hago, si no, no lo hago. Y Dios dice, te estás perdiendo, no estás haciendo mi voluntad, pero tú estás creyendo, confiando ahí, muy tranquila, pensando que porque estás muy guapo, te voy a agarrar y te voy a llevar. Porque muchos piensan así al desconocer esto, Señor. Yo no creo que al final en tu corazón me digas que no voy a entrar. No, Dios, tú eres amor, tú eres amor. Claro que es amor. Y Él es amor, por amor nos redimió, por amor entregó a su Hijo, demostró el amor más grande de entregar a su Hijo Jesucristo. Ese es el amor más grande, y nos redimió con la vida y la sangre de su Hijo. Está demostrado su amor. Pero también es justo. Dios es justo. Acabas de leerlo, que sin acepción juzga la obra de quien, dice. Pedro lo está diciendo, por lo tanto teme, porque Él es justo. Delante de Él no hay acepción de personas. No hay. Es más, a los cristianos tenemos doble condena. ¿Por qué? Porque ya conocemos la palabra de Dios. Allá afuera ellos van a recibir en aquel día menor condena que nosotros. Así dijo Jesús. Al que mucho se le haya dado, más se le va a pedir. Y tú mientras más, créeme mi hermanito, créeme, he estado orando, digo, Señor, si tú sigues dando más a este pueblo, más condenación está recibiendo si no oye tu palabra. Por eso Jesús dijo, cuida bien cómo oís, fíjate bien, porque lo que yo te estoy dando te está haciendo más responsable. Ya no tienes escapatoria, ya no tienes justificación, estás oyendo lo que es mi salvación, y yo te voy a pedir más. Desde el momento que estás aquí sentado, estás oyendo, si es que oyes, estás adquiriendo una responsabilidad grandísima. Pero si no oyes, te va a ser demandado en aquel día. Más vale entonces, ¿qué cosa? Que lo escuches. Si oyes hoy mi voz, no endurezcas tu corazón. Si estás escuchando lo que yo te digo, despierta, dice Dios. Ándale, todavía estás a tiempo. Antes de que llegue el momento del tribunal, en el cual no va a haber vuelto de hoja. Ahí no va a haber oportunidad de nada. Dios, Jesucristo, es justo. Y Él dejará de ser intercesor y se sentará en el trono del juez. Y Él será el juez. ¿A quién le vas a decir que te defienda? ¿A quién? ¿A quién le vas a pedir, Señor, intercede por mí para que tenga misericordia? Jesús dice, hoy yo estoy intercediendo por ti, hoy. En este instante yo sí estoy como intercesor tuyo, porque Él dijo, en este tiempo agradable yo no estoy para juzgar, yo no estoy para condenar, yo no estoy para eso, estoy para salvar. ¿Lo entiendes?
Jesús dijo: yo estoy para salvar, no estoy para condenar. Yo no vine para condenar, pero para juzgar. Vine para perdonar. La actitud de Jesús ahorita es de perdón. La actitud de Jesús ahorita es de gracia. Infinita gracia, gracia sobre gracia. ¿Cuánto tiempo nos soporta? Créeme que si Jesús no hubiera estado intercediendo por nosotros, todos nosotros ya estuviéramos muertos. Pero vivimos por la gracia de Jesucristo, porque Jesús está intercediendo por nosotros. Y Hebreos 4 dice: acércate pues al trono de la gracia, para que halles rápido socorro y gracia para el oportuno socorro. Adquieras la ayuda ahora que necesitas en este peregrinar y puedas llegar a la tierra prometida. Apresúrate, entra pronto al trono de la gracia. Pero ¿qué hacemos nosotros? ¿Orar? No, Dios. ¿Buscar a Dios? No, Dios, qué pesado, qué difícil. Y entonces dice: ¿cómo esperas entrar a la tierra prometida si no buscas mi gracia, no buscas mi poder, no buscas mi fe, no buscas mi vida, no buscas? Yo dije: buscadme y viviréis. Pero todos estos mandamientos no los queremos obedecer. ¿Cómo piensas llegar a la tierra prometida entonces? ¿Cómo? Aquel cristiano que está entendiendo esto, le cae el 20, dice: ah, carambas, Dios, yo pensaba que ya habiéndome bautizado ya la hice. No, para nada. Todavía estamos en el peregrinar. Estamos en el segundo aspecto de la salvación. Todavía. Y todavía nos espera el tercer aspecto de la salvación. Todavía. Por eso te dije, la salvación los cristianos la hemos tomado como cualquier cosa, como un papel. Ah, señores, me entregaste esto, lo arrugas y lo metes a tu bolsa, ahí lo tengo. Lo agarras y llegas a tu casa y lo pones donde quieras y entregas tu vida a tu vida terrenal. Dice Dios: no, ¿qué estás haciendo? Este es mi tesoro más grande. Es el tesoro más grande que yo te di, que tú tienes que cuidar. Tu vida tiene que funcionar en relación de tu salvación. Tu vida tiene que cambiar. Tu mente carnal y terrenal tiene que cambiar. Ahora vas a vivir para mí. Romanos dice: vivos para quién. Vivos para quién, muertos para el mundo, para el pecado, pero vivos para quién, dice: para Dios, vivos para Dios. Vives para quién vivimos. Si vivimos, para quién vivimos. Y si morimos, para quién morimos. Pero esa realidad no es realidad para nosotros mientras estamos en este peregrinaje. No lo es. Ese es el problema. Y es por eso que estamos compartiendo esto. Es por eso que Dios te está hablando ahora en esto. ¿Por qué? Porque Dios quiere que entiendas bien en el proceso que estás. Dios quiere que entiendas en qué momento está tu vida. Ya eres justo, pero todavía no has entrado al reino de los cielos. Tienes un peregrinaje y en ese peregrinaje tienes que obedecer y hacer la voluntad de Dios. Y por el otro lado tienes que aprovechar la gracia de Dios. Hoy en día solo se está predicando esto. Y no con la mira de alcanzar el reino, sino de tener bendición terrenal. Y la están usando la fe, la gracia de Dios que ya tenemos. Muchos la están predicando y usando para tener prosperidad, tener riqueza, tener todo lo cómodo en la tierra. ¿Por qué? Porque el hombre quiere tener lo mejor de la tierra y lo mejor del cielo. Y Jesús dijo: eso es imposible. Tú pierdes la tierra, tienes mi reino. Pierdes tu vida, tienes mi reino. Quieres tu vida en la tierra, quieres lo mejor en la tierra, pierdes mi reino. Tú decides lo que quieres. Jesús fue claro: el que pierda su vida en esta tierra, ¿qué cosa? La va a salvar. Pero fíjate, por la ignorancia de la salvación, cómo se está predicando. Y eso viene del diablo. Cuando tú empiezas a entender esto, dime si no se despiertan tus ojos y dices: entonces mi objetivo no es la tierra. No, mi objetivo no es hacer la vida placentera y hermosa y próspera y éxito en la tierra. No, eso incluye la gracia, pero no es el objetivo. El objetivo es que alcancemos la vida eterna. Que alcancemos a entrar al reino de los cielos. Ese es el trabajo. Jesús dijo: mi Padre hasta ahora trabaja y yo también trabajo. ¿En qué está trabajando Jesús? ¿En qué está trabajando el Padre? ¿Qué trabaja el Padre? En salvar tu alma. Ya te salvó, pero te está salvando. Estás en un proceso de salvación. ¿Ya entendiste? Ya te justificó, pero estás en un proceso de salvación y que depende de ti, de tu docilidad, de tu humildad, de tu obediencia, de tu corazón contrito y humillado, para que Dios pueda cumplir ese segundo proceso de salvación. ¿Qué es? ¿Qué cosa? Yo ya no quiero decirte más, hermano, pero en Corintios 1:30 lo define estos tres aspectos así. Otro día vamos a hablar de ello. Dice justificación, santificación y redención. Ahí están los tres aspectos de la salvación, dichos de otra manera.
Dios no te va a quitar la salvación. Dios no te la va a quitar jamás, porque Él dice que sus dones son irrevocables. Su llamamiento es irrevocable. Tú lo vas a perder como Israel si no haces su voluntad. Pero Él ya te dio otra salvación y no te la va a quitar. ¿Ya comprendiste? ¿Sí estás comprendiendo, hermano? Estamos en el segundo aspecto de la salvación. Fuimos salvos, estamos siendo salvos y seremos salvos. Es así como la Biblia presenta la salvación. Ahora dices, oh Dios, creo que esto me está resolviendo muchas preguntas. Claro que sí. Si tú entiendes esto, te están resolviendo muchas dudas en tu corazón. Y ya vas entendiendo y dices, con razón tengo que ir todavía al tribunal. Claro que sí. Yo no inventé esos textos del tribunal. Yo no los inventé. Pablo, Dios le dice a Israel, tú siempre resistes mi palabra, por lo tanto no vas a entrar. Te la pasaste resistiendo mi voz siempre. Y eso está sucediendo en las iglesias, en todos lados. La gran mayoría está resistiendo la palabra de Dios. La gran mayoría está resistiendo la voluntad de Dios porque no le acomoda, no quiere humillar su corazón, tiene orgullo en su corazón, no quiere doblegarse. No quiere entender que la gracia de Dios solamente es para los que se humillan, para los quebrantados de corazón. Se están haciendo daño solos, pobrecitos. Pero Dios está hablando a su iglesia. Dios está hablando a su pueblo. Dios está hablando a aquellos que quieren escuchar. Dios está hablando a aquellos dóciles de corazón. El tercer aspecto de la salvación es futuro. Alcanzar la esperanza de la manifestación de su salvación, entrando a la tierra prometida. Nosotros tenemos que alcanzar esa salvación que ahora es una esperanza. Romanos 8:24. ¿Cómo nos presenta la tercera fase de la salvación? ¿Qué dice Romanos 8:24? En esperanza hemos sido, ¿qué cosa? Salvados. ¿Por qué en esperanza? ¿Por qué en esperanza? Ya lo dijimos. En esperanza hemos sido salvos porque aún no se manifiesta. El entrar a la tierra prometida todavía es una esperanza. ¿Cuándo va a ser eso? Primera de Pedro, ¿qué dice? 1:5. Obteniendo al fin, ¿qué cosa? Obteniendo al fin el fin de nuestra fe. ¿Qué es qué cosa? El fin de vuestra fe, ¿qué es? La salvación de vuestras almas. Que sois guardados por el poder de Dios. ¿Mediante qué? Mediante la fe. ¿Para qué? Para alcanzar la salvación. Y aquí muchos se preguntan, bueno, pero no, ya la tengo. ¿Por qué dice que tengo que alcanzarla? ¿Por qué? Porque ya tienes la primera fase. Estás en la segunda, pero todavía falta la tercera parte de la salvación, que es la que tenemos que alcanzar. Y dice, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada, ¿cuándo? En el tiempo postrero. Ahí está la tercera parte de la salvación. Ahí está. ¿Ya lo oíste? La primera cuando tú fuiste justificado. La segunda en la que está en proceso ahorita. La tercera es cuando se manifieste ¿quién? Cristo en el tiempo postrero. Es así como la Biblia nos habla de la salvación. Es así. Y cuando tú lees estos pasajes, te desorientas y dices, bueno, que no, ya soy salvo, ¿por qué tengo que alcanzarla? Y ahí viene el problema de los cristianos. Ahí está la situación confusa de los cristianos. No saben qué hacer, no saben para dónde ir, no saben cómo definir su vida espiritual, no saben. ¿Por qué? Porque no se les ha enseñado ni ellos. Jesús dijo una orden que estamos haciendo hoy y que no te gusta, porque tú quieres sensaciones, emociones, quieres otras cosas, pero no quieres oír la palabra de vida. Jesús dijo, escudriñad las Escrituras, y es lo que estamos haciendo hoy, es lo que tú no haces. Ojalá debieras hacer eso, en vez de endurecer tu corazón y de estarte consolando con pensamientos tontos de mentira. Mejor abre la Biblia y di, Señor, dime la verdad, Jesús, dímela. Es verdad
¿Es verdad lo que estoy pensando o es mentira? ¿O me estoy confiando, me estoy autoengañando porque eso me conviene? ¿Qué dices tú? Pero tú no abres la Biblia. Prefieres meterte a tu televisión, prefieres ver tus novelas. Cristianas, hermanitas, no están haciendo la voluntad de Dios metiéndose en las novelas. Varones, no estás en la voluntad de Dios cuando estás en el fútbol. Estás perdiendo tu alma. El proceso de la salvación lo estás echando a perder. Óyelo bien, aprovechad bien el tiempo porque los días son malos, dijo el Señor. ¿Dices amén? Por eso Dios dijo al pueblo, a Pablo y a Timoteo y a Tito: háblales duramente, corrígelos, háblales, exhórtales duramente para que sean sanos en la fe. ¿Por qué? ¿Cuál es el propósito? Mi propósito no es regañarte. Yo qué gano con regañarte. Lo único que pasa es que me muelo mi hígado. Es Dios que nos amonesta. ¿Por qué nos amonesta Dios? ¿Por qué? Porque quiere salvar tu alma. No quiere que te pierdas. Quiere que alcances el reino de los cielos. Pero tú no quieres hacer eso. Tú prefieres cruzarte de brazos y decir: ya soy justificado, ya estoy perdonado. A fin que no es por las obras, es por la fe. Oh Dios, ahora estás entendiendo dónde tienen lugar las obras. Las obras entran en este proceso que estamos. Aquí entran las obras, aquí están las obras. Ya tuviste fe, ahora Santiago dice: complétalo con tus obras. Porque es una fe que hace la voluntad de Dios la que te va a salvar. Ahorita estamos en el proceso de las obras. ¿Ya entendiste? Estamos en el proceso de la obediencia, en el proceso de hacer la voluntad de Dios. En ese aspecto estamos de la salvación. Pero esto no es producto de tus fuerzas. Esto tiene que ser producto de tu fe con que una vez creíste. Porque está escrito: el justo por su fe vivirá. Si Israel hubiera salido de Egipto, creyó y hubiera seguido caminando por la fe, hubiera podido obedecer a Dios. Pero no le creyó a Dios, por lo tanto no le obedeció a Dios. Dios le dice: quédate allí. Y el pueblo de Israel dice: pero no hay agua, tú quédate allí, yo no, Dios, no, yo me regreso, rebelde. Y Dios, si ellos hubieran creído, hubieran dicho: sí Señor, no hay agua. ¿Cuál es el problema? Yo creo en ti, yo confío en ti, no va a pasar nada, tranquilo. Pero no sucedió eso, se rebeló su corazón. ¿Y qué hizo Dios? ¿Lo dejó sin agua? Dime, ¿qué haces tú? ¿Qué hacemos nosotros? ¿Qué hacemos nosotros ante este peregrinaje? ¿Qué hacemos? Pura rebelión, pura queja. Dios, tú no me das, no me alcanzas. Señor, no puedo. Señor, no quiero, no puedo. Y Dios dice: ya, tranquilo, deja tu queja. Yo estoy contigo. Y no estoy contigo porque por ti. Yo te escogí, lo hice por mí. Por amor de mí mismo te escogí. Por amor de mí mismo te llamé. Jesús no va a detener a nadie. Jesús ya dijo la verdad. Tú quieres entrar a mi reino, tienes que hacer mi voluntad.